Señoras y señores, en fin de semana sean todos bienvenidos a Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. En este fin de semana queremos primero agradecer a quienes nos siguen de manera periódica al programa en Potosí, en Bolivia y en varias partes del mundo. Pero este fin de semana es muy diferente en cuanto a programas y también no vayan a confundirse porque no estamos en viernes para hacer un programa de periodismo del que ustedes ya están acostumbrados. Hoy domingo vamos a presentar a consideración de ustedes una entrevista, nada más y nada menos con Alex Armando Ríos de Mendoza, un abogado y ciudadano potosino que por muchos años ya radica en La Paz. El punto importante de esta entrevista va a radicar en esta obra que ustedes están viendo en pantalla, Remembranzas. Es una obra, es un ensayo en todo caso que fue escrito por Armando Ríos de Mendoza. Este ensayo se terminó de imprimir en el mes de noviembre del año 2014 y tuvo una presentación oficial en la ciudad de Potosí en el Salón Especial Cultural que tiene la Casa Nacional de Moneda en el año 2015. Queremos primero dar la cordial bienvenida a Armando Ríos de Mendoza, aquí a Facetas, para comentar en estos 25 a 30 minutos de manera breve el significado de remembranzas. Adelante, estimado Armando. Como siempre, Iván, un saludo cordial, muy satisfecho de estar nuevamente en tu programa, Facetas, que, dicho sea de paso, me gusta mucho por el hecho de que tiene el propósito de difundir la cultura, difundir hechos salientes que interesan a nuestro pueblo, y por lo mismo ahora, ya que tú me das la oportunidad de hablar sobre este libro que vio la luz pública el año 2014, podamos realizar un intercambio de ideas acerca de su contenido. Gracias, Iván. Prácticamente, y lo digo de verdad, la parte que me encanta de esta obra tiene su relación con el anecdotario. En el capítulo 9, el anecdotario en la parte primera y luego el anecdotario en la parte segunda. ¿Por qué me encanta? Bueno, toda la obra está muy bien realizada, pero me encanta particularmente esos dos puntos que menciono, porque primero se hace una relación en este ensayo de cómo fueron los años de la niñez, de la juventud, a finales de los años 40, comienzos de los años 50, en plena Revolución Nacional. Y otro aspecto que también quisiera que incidas para que muchos que recién seguramente van a enterarse de lo que ocurrió en Potosí en 1949 y que tú acertadamente has hecho parte de este ensayo. Por favor, estimado Armando, esas dos partes que a mí me gustan y que considero que son parte de la historia de Potosí y que se difundió para el resto de Bolivia. Adelante, por favor. En el momento que tú, Iván, me oficializaste esta entrevista, me hablaste precisamente de ese acontecimiento luctuoso, muy especial que vivió nuestro Potosí allá por el año 1949. Una revolución que estuvo sustentada por el movimiento nacionalista revolucionario. Iván, creo que tenemos algún problema con la pantalla. No, adelante Armando. Seguimos en el Sí, programa, no te preocupes. decíamos que se refiere a ese hecho bastante especial que tuvo como escenario la ciudad de Potosí. Y esto me da lugar a hablar de problemas referidos precisamente a los conatos revolucionarios, a las revoluciones, a los cuartelazos, a las azonadas que han sido, digamos, muy corrientes en el país, al extremo de que hemos ganado una fama mundial precisamente por ese hecho. Creo que tenemos más revoluciones que años que tiene la República. Y en este tiempo, revisando nuestra historia, precisamente tenemos que hablar de que el país ha vivido en una permanente zozobra a raíz de estos hechos violentos que han tenido como escenario no solamente nuestra ciudad, sino todo el país. Leía la opinión de un tratadista que habla de las revoluciones y decían que ellas se justifican
cuando los gobiernos, primero, no cumplen su promesa. Segundo, cuando cometen abusos en el ejercicio del poder. Y esto me da la ocasión de hablar de este problema remontándome en los hechos al año 1946, año que, bien tú sabes, gobernaba el país don Gualberto Villarroel. La contienda del Chaco tuvo consecuencias amargas para Bolivia, pero también dio lugar a que un puñado de jóvenes, especialmente militares, y que habían sido prisioneros en la guerra del Chaco, decidieran fundar una logia militar llamada Razón de Patria, RADEPA. Esta logia estuvo conformada, como digo, por militares que no bajaban del grado, que no subían más bien del grado de mayores. Y uno de ellos fue precisamente don Gualberto Villarroel. Pero, este es un dato que hay que anotarlo, él no era el jefe de la organización, eran otros. Este libro precisamente que tengo en las manos, que se llama Escape a los Andes y que ha sido escrito por Raúl Peñaranda y Robert Brockman, nos hace conocer hechos que, quién sabe, han permanecido un poco en la nebulosa, en el misterio más absoluto. Los gobiernos, la mayoría de quienes se han entronizado en el poder, están cargados de buenas intenciones. Pretenden realizar reformas, favorecer al pueblo, fundar instituciones, en fin, que sean de provecho para el país. Sin embargo, no todo responde, digamos, al deseo del gobernante, como en este caso, porque me dirás, ¿qué motivo tiene traer a colación este aspecto? El mayor Gualberto Villarroel tenía una brillante foja de servicios. Fue él el que encabezaba precisamente este gobierno que pretendía reconstruir muchas cosas que estaban mal en el país, porque sabemos muy bien que esa juventud pretendía dar mayor vuelo, iniciar una etapa de verdadero progreso en el país y hacer que Bolivia tuviera una otra trascendencia en el escenario nacional. Sin embargo, como ocurre en todos los gobiernos, así como existía gente buena, también existía gente mala. Y a esto me refiero precisamente cuando se hicieron cargo de las instituciones que estaban encargadas de la seguridad nacional, estaban encabezadas por dos militares. Estos eran el mayor Jorge Eguino, que desempeñaba las funciones de director general de la policía, y del capitán José Escobar, jefe de la Policía de La Paz. Este libro nos hace conocer que precisamente estos señores eran los jefes de RADEPA. Curiosamente, no era el presidente de la República. Si me permites, Armando, si me permites, sí, es en todo caso muy apasionante, pero en la obra que tú escribiste y que también te la muestro en Remembranzas, hay una parte, perdón por haberte cortado, hay una parte en la que con todo lujo de detalles haces un relato que en esa época todavía eras niño, quién sabe, pasando ya a la adolescencia. Hablas, por ejemplo, de la primera comunión que tenía que llevarse a cabo, pero también relatas respecto de un ambiente de escenas macabras que se dio en la Plaza 10 de Noviembre en Potosí, sobre todo en el frontis de la alcaldía municipal, y luego de ese intento de los mineros, perdóname si estoy un poco equivocado en el tiempo, pero hubo una intentona de los mineros de la unificada aquí de Potosí en tratar de dinamitar la Cueva del Diablo, porque por ahí tenían que llegar las tropas de La Paz hacia Potosí. Esa partecita es la que quiero que incidas, pero lo que tú estabas diciendo es cierto, ¿no? En todo caso, el poder central siempre ha estado en La Paz. Por favor, estimado Armando, y te ruego me disculpes. Precisamente
esta introducción que he hecho tenía ese objetivo: manifestar de que los gobiernos tienen hombres buenos y tienen hombres malos. Estos señores eran muy, digamos, una manera especial de enfocar la seguridad del Estado. Cometieron una serie de abusos que dieron nacimiento precisamente a ese golpe revolucionario de julio de 1946. De ahí en adelante, desplazado el MNR del gobierno, porque gobernaban conjuntamente con las Fuerzas Armadas, se produjeron una serie de conatos revolucionarios en el país. Viene también a mi memoria el hecho luctuoso de enero de 1947, en que Potosí fue escenario de otra sangría, de una masacre despiadada que precisamente tuvo como culminación el 28 de enero de 1947. En la ciudad, en la plaza principalmente, habían tendidos multitud de gente, minera especialmente. Yo, niño aún, pude espectar esos horrendos espectáculos que nos demostraban nomás que quienes ejercen el poder no paran mientes en utilizar la fuerza cuando es necesario y a costa de la propia ciudadanía. Arribamos precisamente a el mes de agosto del año 1949. Existía una gran efervescencia en el país. El movimiento nacionalista revolucionario no paraba en sus conatos, no paraba en sus contactos para hacerse del poder, y fue precisamente a fines de agosto de 1949 en que se produjo esta asonada que curiosamente tenía apoyo en todo el país. Pero las guarniciones de Santa Cruz, Camiri, Potosí, Chuquisaca, Oruro y La Paz fueron tomadas por las fuerzas revolucionarias. Pero la dilación que se había producido en la ciudad de La Paz determinó que ese movimiento revolucionario fracasaba. Fracasó este intento y por lo mismo las fuerzas del gobierno comenzaron a recobrar todas estas plazas, cayendo una por una otra vez en poder del gobierno. Recuerdo que fue Santa Cruz uno de los últimos bastiones y finalmente Potosí. Potosí precisamente con gente minera especialmente que estaba imbuida de los afanes nacionalistas que tenían como doctrina el MNR. Se apoderaron de todas las instituciones, no existía mayor resistencia, sin embargo, muy por debajo se había estado produciendo una especie de reacción, porque un hecho que creo no está en el libro que viene a mi memoria. Nosotros vivíamos en la calle Oruro, unas 2 cuadras y media de la plaza principal. Y cuando el fragor de la batalla era más intenso, recuerdo muy bien que en los altos de la propiedad donde vivíamos se encontraba emplazada una ametralladora que se la veía manejar y que dio lugar a que mis familiares reclamaran esta situación, indicando que habían niños que estaban sometidos a peligro con ese emplazamiento de ese armamento. Ni qué decir, pasaron las horas, se consolidó el movimiento revolucionario y se tomaron todas las instituciones. En el libro al que haces referencia, tengo también en la memoria de que un tío mío, hermano de mi madre, estaba de guardia en puertas de la prefectura del departamento. Serían más o menos la 1 de la tarde.
Y por esas circunstancias tan especiales, mi mamá me pidió le acompañara a la plaza principal llevando alimento a mi tío que se encontraba de guardia. Dejamos el encargo y nos volvimos muy apresuradamente porque el ambiente era muy especial. Estábamos llegando más o menos a la altura de la Moneda cuando comenzó una balacera intensa. Nosotros nos imaginamos lo peor. Mi tío estaba de guardia en las puertas de la prefectura. Sin embargo, es de presumir que seguramente ingresó a dependencias de la prefectura a tomar su alimento, lo que le salvó la vida, porque desde ese momento comenzó una batalla que duró muchas horas. Yendo concretamente a lo que tú manifiestas, comenzaron a llegar refuerzos para el regimiento acantonado en la ciudad de La Paz. Anoticiados de esta situación, los revolucionarios, no se sabe a idea de quién, preparaban, se dice, una emboscada fatal, precisamente en el cañón de San Bartolomé, que como sabemos es el ingreso a la ciudad de Potosí. Pero por esas circunstancias que tiene la vida, no llegó a concretarse este plan, porque de haberse hecho realidad, creo que todo el regimiento que venía en auxilio del que se encontraba acantonado en la ciudad de Potosí hubiera perecido, produciéndose también una masacre sin nombre. No ocurrió esto, ingresaron las fuerzas gubernamentales y todos los intentos estuvieron dirigidos hacia la alcaldía municipal, donde se refugiaron los mineros que hacían la resistencia. Un hecho anecdótico también hay necesidad de relatarlo. Alguien tuvo la idea de fabricar monigotes, muñecos de trapo, que tenían toda la apariencia de personas y que de momento en momento se lanzaban desde los balcones de la alcaldía municipal, dando a entender de que existía mucha gente defendiendo precisamente ese reducto, pero no eran más que muñecos los que caían. Eran muy pocas las personas que defendían precisamente este reducto y ahí comenzó la batalla final porque al final de la tarde del día fatídico en que el ejército ingresó a Potosí, se produjo la rendición. Viene también a mi memoria de que la batalla desigual enfrentaba la mayoría de escopetas, unos cuantos fusiles que tenían los revolucionarios frente a la artillería pesada que manejaba el ejército. Quedó como recuerdo un estoque clavado en una de las paredes de la alcaldía municipal que estuvo por muchos años incrustado con un peligro evidente para toda la población potosina, Iván. Desde luego que ese relato pequeño que acabas de hacer es muy interesante, muy emocionante y reitero para quienes ven facetas, está en este ensayo de Remembranzas con Armando Urioste Mendoza. Dos preguntas a propósito de esta obra y concluimos esta entrevista que me hubiera gustado sea más larga, pero tú sabes, el tiempo es oro también en las redes sociales. En la página 331 de esta tu obra, de este ensayo, página 331, hay algo que me encanta leer, porque prácticamente es el sumo, es el resumen de lo que ha significado la amistad de tu persona con jóvenes, con niños de tu época. Muchos de ellos han ocupado cargos importantes, el ejemplo de Walter Zuleta Roncal. Pero en la página 331, en la parte media, dice: la noche de ayer en el pasaje Boulevard se produjo un hecho de sangre donde el conejo Arce le disparó al pollo Paz, habiendo estado presentes como testigos del hecho el perro Zuleta y el osito, refiriéndose a Hugo Ocio. Entiendo que eran tus amigos, los amigos de la infancia, pero
hiciste una buena construcción gramatical que de por sí, en mi opinión, es el sumo de lo que significaba la amistad en aquellas épocas allá en Potosí. Adelante, por favor, Armando. Claro, la mayoría de los amigos tenían una especie de seudónimo o mote o un alias. Y precisamente todos estos amigos respondían a esas denominaciones. Nuestra actividad principal, si se quiere, era por las noches, por ejemplo, dar las tradicionales vueltas en el pasaje Boulevard, donde hacíamos amistades, compartíamos una serie de actividades, nos reuníamos todos y precisamente en esa fatídica noche, en dos o en tres filas que estábamos paseando, se produjo este hecho. Delante estaba Luis Paz, al que le llamábamos Pollo, y detrás, coincidentemente, estaba Arce, el conejo Arce, que se ufanaba de manejar un arma. Nosotros le advertimos y le dijimos, no hagas, las armas a veces las carga el diablo, puede ocurrir una desgracia. No, no, no. Y seguíamos dando vueltas hasta que un estampido determinó que precisamente se le hubiera escapado la bala y se le introduzca en el glúteo del Pollo Paz. Y por rara coincidencia, Walter Zuleta, que era el perro, y el osito, que también conformaban nuestra tropa, estaban por detrás y fueron nomás pues como testigos del hecho. Entonces alguien comentó, esos son líos de animales donde nosotros no podemos meternos. Son cosas que ocurrían en nuestra niñez. Estimado Armando, como te dije, acá en Potosí, tú eres testigo de aquello también quien te habla, se llevó a cabo un acto cultural en el Salón de la Casa Nacional de Moneda y donde procediste a la presentación y entrega de esta obra, de este ensayo de remembranzas. Y recuerdo muy bien, estuvo también el doctor Walter Zuleta Roncal, que en paz descanse. Son momentos muy especiales que han quedado, por supuesto, grabados en mi retina, porque reitero, en este libro yo encuentro una muy buena parte de la historia que tanto he exigido, que tanto pido a muchos escritores, a mucha gente que se dedica a hablar de la historia de Potosí, pero ¿por qué no hablamos de la historia de Potosí en el siglo XX? Por ello, la penúltima pregunta es, ¿se puede todavía adquirir este libro? ¿Se puede comprar? Hay algunos ejemplares donde pueden contactarse porque estoy seguro que ahora Facetas ha ampliado su difusión para todo el mundo y en muchas partes del mundo hay potosinos que estoy seguro se van a emocionar cuando vean esta parte del programa. ¿Todavía hay algunos ejemplares? ¿Se puede adquirir, estimado Armando, remembranzas? Tengo, tengo muchos libros en mi poder que me ha de gustar poner a disposición precisamente de nuestro público. Yo aquí en La Paz ya tenía un contacto con una agencia de libros, la cual poder, digamos, brindar para la venta al público. Y quién sabe, aprovechando de la predisposición que tú has tenido, Iván, hacer que ese libro pudiera distribuirse o, digamos, venderse a través de tu persona. Yo podía realizarte un envío de los ejemplares que se requieran para que precisamente nuestra juventud, nuestra niñez y todos quienes estén interesados puedan acceder al conocimiento de este libro. Precisamente leyendo esta otra publicación, veía que la mejor manera de difundir la cultura y expandir los conocimientos es leyendo un libro. Y lo que tenemos que hacer nosotros, y cumpliendo el objetivo que tiene tu programa de facetas, expandir precisamente esa cultura, hacer que los hechos salientes de nuestra historia se conozcan por todo nuestro pueblo, por todo nuestro público. En el final de esta entrevista y antes de tu despedida, extraoficialmente me he enterado, si estamos en el epílogo del programa, me he enterado extraoficialmente de que hay en preparación una otra obra. ¿Podríamos muy brevemente comentar acerca de aquello, Armando? El hecho de haber escrito este libro
me dio lugar a introducirme precisamente en la historia patria, en la historia nacional y en la historia propiamente de Potosí. En la historia nacional, con la serie de desventuras que tiene nuestro pueblo. Y en la historia potosina, comparando aquello que yo estoy llamando en la nueva obra que estoy escribiendo de la opulencia al abandono. Todo lo que ha ocurrido con Potosí desde el descubrimiento en las faldas del cerro, del argento, de la plata que nutrió las arcas y consolidó imperios inclusive en Europa, ha hecho que, digamos, surja en mi mente la idea de escribir precisamente esta historia. Estoy en la etapa final de esta tarea. Van a surgir muchos detalles que seguramente son ignorados por toda la gente, que me ha de gustar ponerlos en conocimiento a través de esta obra. Pero, ojo, la obra deja, digamos, de lado esa tradicional conducta del potosino que siempre anda quejándose de todas las cosas. Si hablo del abandono, es porque precisamente una serie de factores nos llevaron a soportar en Potosí las condiciones más abyectas de existencia. ¿Por qué? Por el abandono y la ausencia completa del Estado en Potosí para retribuir todo lo que Potosí ha dado a la nacionalidad. Entonces, creo que si las posibilidades se dan, en un próximo programa de facetas puedo dar los detalles de toda la obra que ya está en la etapa de conclusión. Por supuesto, en el plazo más inmediato posible me va a gustar volver a entrevistarte y conozcamos como una especie de primicia o adelanto cuál es el contenido de la obra que está en plena fase de preparación, diría yo. Te agradezco, estimado Armando, y en el final quisiera que nos muestres de esta forma, como estoy haciendo yo, la obra tuya, Remembranzas, porque eso es lo que le gusta a veces a la gente ver. A ver, un poquito más lo subiremos el libro. Exacto, un poquito más, a tu mano izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. Más o menos en esta forma, así, así. Perfecto. Señoras y señores, ustedes pueden ver a Alex Armando Ríos de Mendoza, un ciudadano potosino, un abogado destacado, un periodista, que muchos años reside en La Paz, pero que no se olvida de la tierra, y eso creo que es digno de encomio, porque los potosinos, por más que estemos lejos, no tenemos que olvidarnos de nuestro Cerro Rico de Potosí, no olvidarnos de la Casa de Manera, pero por sobre todo no olvidarnos de que en la sangre llevamos sangre de Potosí. Tu despedida, Armando, y te espero en una próxima cita, reitero, para conocer la obra que está en preparación por tu persona. Hoy hemos hablado de remembranzas, de lo cual te agradezco mucho. Tu despedida, estimado Armando. Muy agradecido, Iván, por la oportunidad que me das de tener contacto con nuestros amigos de las redes sociales para difundir esta clase de obras que son tan necesarias para conocer de cerca todos esos acontecimientos a modo de leyenda que tiene nuestro Gran Potosí, la Villa Imperial. Hasta cualquier momento y agradecido con todos ustedes. Señoras y señores, en el programa de Facetas de hoy en fin de semana hemos conocido un poquito del contenido de Remembranzas. Es un ensayo que hace 6, 7 años publicó Armando Urios de Mendoza desde La Paz, Bolivia. Es un ensayo que contiene la historia familiar, la historia de los amigos, pero que tiene relación con hechos acontecidos a partir de la década de los años 40 aquí en Potosí, Bolivia. Si ustedes quieren adquirir, por supuesto, pueden contactarse también con nosotros, porque tener este tipo de obras de Potosí es muy bueno en una biblioteca. Gracias, Armando. Nos veremos en el próximo programa de Facetas. Y a ustedes, señoras y señores, gracias por su deferencia. Volveremos en cualquier momento, como siempre, en Facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Permiso, buenas tardes.